Continuando con este curso completo de Adobe Animate, vamos a comenzar ahora a ver el espacio de trabajo propiamente. Para crear un nuevo documento voy a apretar Control N, entonces me aparece esta opción. E incluso si yo cerrase acá y lo voy a decir no guardar, me aparece estas opciones. Acá tenemos los diferentes elementos, por ejemplo, la parte izquierda, los elementos recientemente abiertos. Tenemos para manejar acá plantillas, en este caso todas nuestras plantillas acá de animaciones. Esto es lo que hace un instante hice. Desde acá puedo reutilizarlo. Como hemos dicho, podemos guardar una animación y luego volver a reutilizarlo. Tenemos para crear los diferentes formatos. Ya hemos avanzado teóricamente en qué corresponde cada uno de estos. Por ejemplo, ya no se utiliza mucho ActionScript, hemos dicho. Ahora se utiliza Canvas de HTML5 y WebGL. Entonces cualquiera de esas dos tecnologías nos va a permitir manejar muy bien las animaciones. E incluso acá hay una línea que divide esto que serían las nuevas tecnologías y luego las anteriores acá con otra línea. E incluso podemos utilizar acá también interfaces de ActionScript. Pero nos vamos a centrar principalmente en estos dos. Luego en la parte derecha tenemos instrucciones, todo esto para aprender a utilizar Flash. Muchos de ellos están en inglés y algunos en español. Entonces si hago clic acá en Canvas, por ejemplo, HTML5, entonces directamente me abre. Si hago Control N, es igual, tengo las mismas alternativas, al igual que las plantillas. Y puedo determinar acá el ancho. Cuando yo he creado acá con Canvas HTML5, he hecho clic y este es el tamaño predeterminado. Entonces yo voy a hacer clic acá en el espacio fuera de esto y dentro de propiedades, y vamos a comenzar a utilizar estos paneles de propiedades. Me dice acá cuántos fotogramas por segundo vamos a manejar y también el tamaño, el ancho y el alto. Entonces en este caso el ancho está de 800, el alto de 400. Si aprieto Control N, me dice acá, por ejemplo, que en este caso yo no voy a querer utilizar acá 800, voy a aumentar un poco más para tener más espacio. Voy a decir 900, eso va a ser ahora mi área de trabajo. Por lo tanto, la anchura es de 900, la altura de 400 píxeles. Voy a manejar la unidad, píxeles, y voy a decir que quiero fotogramas por segundo. Entonces, en este caso 30, que generalmente venimos de una herencia del video de MP4, de HD, Full HD, con 24 fotogramas por segundo funciona muy bien. Enseguida vamos a especificar eso, de qué significa fotogramas por segundo, pero con 30 nosotros por costumbre lo estamos dejando así, porque se ve bastante bien con esta cantidad. El color de fondo también. Una vez que he hecho las modificaciones acá como yo quería, digo que a partir de ahora cada que haga en Canvas HTML5 clic para crear nuevo documento, me cree con estas características. Entonces digo acá transformar en predeterminado y ahora ya está guardado. Voy a decir aceptar. Se me acaba de crear otro documento y en esta parte está, como vemos, esto es el anterior y esto es el nuevo. Muy bien. Entonces ya tenemos acá nuestro documento. ¿Qué más tenemos ahora para trabajar? Aunque en la parte teórica no lo hemos tocado, más adelante en la línea de tiempo, cuando tratemos la línea de tiempo, vamos a especificar mucho mejor. Lo que queremos especificar acá teóricamente es que esto de fotogramas por segundo, ¿qué significa? Acá tenemos, más adelante también vamos a ver la animación fotograma a fotograma. Acá tenemos cada uno de estos, podemos hacer que es una imagen independiente. Voy a crear esto es una imagen. Esto es una imagen. El siguiente elemento sería otra imagen y en este caso otra y así sucesivamente, y cuando pasa de un lado hasta otro nos da la sensación de movimiento. Por ejemplo, acá puedo crear esto y voy a copiar, voy a decir copiar, en este caso directamente copiar, puedo crear una nueva capa y voy a decir pegar in situ. Muy bien, tengo un elemento y voy a arrastrarlo a la derecha un poco. Muy bien, enseguida vamos a ver la línea de tiempo. Voy a cambiarlo de color, incluso el mismo voy a utilizar. Acá tengo uno y acá tengo el otro.
Son dos elementos diferentes. Lo que quiero decir es que cada uno de estos elementos, cada uno de estos fotogramas o frames o imágenes, como queramos llamarlo, es una visualización independiente acá. Significa que una misma imagen, haciéndolo durante 30 veces hasta acá, 30 veces lo muevo en el primer fotograma, por ejemplo. Vamos a crear esto así. Nada de esto tenemos que saber ahora, más adelante lo vamos a ver con mucha profundidad. Voy a decir acá interpolación de movimiento. Muy bien, voy a decir ok. Aquí está mi imagen. En el segundo va a estar así, en el tercero, en el cuarto, y así sucesivamente. Muy bien, lo que nos interesa es acá esto. En cada uno de estos, lo que ha hecho el programa es emularlo para que nos dé la sensación de que es una sola imagen. Pero cuando trabajamos con video, cada uno de estos puede ser considerado una imagen. Esto es una imagen, esto es otra imagen, esto es otra imagen y así sucesivamente. Entonces, cuando pasa la sucesión de 30 imágenes hasta acá, 30 en un segundo, nos da la sensación visual absoluta de que es una sola animación, de que es un solo elemento, de que no son 30, sino es uno solo. Entonces a eso se llama, en esta parte, haciendo clic acá afuera, fotogramas por segundo. Son 30 fotos, podemos decir así, solamente para ilustrar. Estos frames o fotos son 30 cuadraditos, 30 frames en un segundo. Entonces durante un segundo, cuando yo haga la animación acá play, en un segundo ha pasado 30 de estos. Entonces voy a hacer acá de esta manera. Durante un segundo va a pasar toda esa animación. Hasta acá, por ejemplo, voy a crear estos dos. Voy a eliminarlo por un instante. Voy a crear acá esto. Voy a decir que se llame propiamente esto. Vamos a decir cuadrado 1. Muy bien. Y vamos a venir hasta el 30. Voy a agregar un fotograma. Voy a decir que quiero crear interpolación de movimiento. Y acá voy a venir hasta acá. Muy bien. En teoría serían 30 cuadraditos. Los 30 cuadraditos es una imagen, un cuadrado diferente. Entonces cuando yo hago control enter para visualizar acá, durante un segundo ha pasado 30 de estos. Entonces significa que la animación acá nos da la sensación absoluta de que es una sola. No nos parece que sería acá varios cuadrados, entonces nos muestra como uno solo. Entonces esa es la teoría de que los fotogramas por segundo que vamos a manejar. Si en un segundo digo 60 fotogramas, entonces hasta esta parte, tan solo como estamos en el 30, hasta esta parte solamente medio segundo va a transcurrir hasta este lugar, y luego hasta el 60 va a continuar hasta esta parte si encuentra más fotogramas. Por ejemplo, acá es muchísimo más rápido. ¿Por qué? Porque los 30 fotogramas ahora tienen que transcurrir en medio segundo, entonces ya no en un segundo. Vamos a cambiar acá. Esto vamos a dejarlo aquí, en esta parte. Si nosotros hemos establecido ya unas determinadas características al crear nuestro documento, podemos nuevamente volver a reconfigurarlo haciendo clic acá en el espacio vacío o acá en el área blanca. Venimos a esta parte en el panel de propiedades y podemos venir acá y decir en dos partes, por ejemplo, una configuración de publicación. Acá por ejemplo tenemos el título. En primera instancia voy a guardar, voy a hacer control S y voy a decir en escritorio, voy a poner 1 y ahora voy a guardar. Estando acá ya me aparece el título, por ejemplo acá. En la parte de publicar tenemos acá configuración de publicación.
Esto lo vamos a ver más adelante, todas estas propiedades de cómo va a salir el documento. Y en este apartado tenemos propiedades propiamente del momento en que estamos trabajando nosotros. Entonces digo acá, por ejemplo, ajustar, acá avanzado, ajustes avanzados, me aparece este panel. Y acá nuevamente puedo reconfigurar, por ejemplo, en lugar de 400 puedo poner 450 píxeles y también puedo escalar contenido. Entonces, esto por ejemplo, yo puedo hacer que sea mucho más grande y todo ello. E incluso incluir capas bloqueadas y más. Puedo nuevamente decir que sea otro color de escenario diferente al blanco. Acá vemos blanco. También la velocidad de fotogramas puedo cambiarlo acá, en lugar de 30 regresar al 24. Y una vez que he hecho estos cambios, incluso yo puedo decir transformar en predeterminado, y a partir de ahora cada vez que cree un nuevo documento se me va a crear con todas estas medidas. Muy bien, acá por ejemplo he cambiado a 450. Si yo digo acá en esta parte, por ejemplo, que no esté encadenado, puedo cambiar independientemente o escalar el contenido. Muy bien, hay una opción acá bastante interesante que vamos a ver, que sería coincidir contenido. Ahora voy a apretar aceptar y como apreciamos me ha cambiado el alto en este instante de toda mi escena. Muy bien, voy a eliminar esta capa, voy a hacerlo mucho más pequeño con la tecla control y el rollover del mouse para atrás. Entonces acá vemos por ejemplo que está a 64%. Muy bien, entonces voy a venir ahora y con control R voy a insertar una imagen relativamente grande. Voy a decir abrir. Como vemos, mi espacio de trabajo está delimitado por esta línea negra, pero mi imagen es muchísimo más grande. Entonces lo que voy a hacer es que se adapte mi área de trabajo exclusivamente a esta imagen, porque resulta que esa imagen, vamos a hacer cuenta que ya lo cambié en Photoshop a los tamaños estándar de Full HD. Entonces, una vez teniendo acá, voy a hacer clic en este espacio en blanco, en este espacio vacío. Voy a venir nuevamente a ajustes avanzados y voy a decir acá, por ejemplo, coincidir con contenido. E incluso ya me aparece en esta parte las dimensiones. Lógicamente que esto no son las dimensiones propias de lo que corresponde Full HD, más que todo esto en lugar de HD es más relacionado a Full HD, pero aquí faltaría un par de píxeles. Muy bien, voy a apretar aceptar y ahora como vemos acá, nuevamente voy a decir acá en esa parte que coincida. Ahora sí, vamos a redimensionar esta vez. Ahora ya está más pequeño. Nuevamente vamos a venir de esa manera y voy a decir otra vez acá en ajustes avanzados, voy a decir que quiero que coincida, pero no quiero escalar el contenido, quiero que se mantenga tal cual está. Entonces voy a decir ahora aceptar. Vemos perfectamente cómo se ha adaptado toda mi área de trabajo acá a esta imagen. Entonces ahora sí puedo trabajar independientemente de la imagen. Me lo ha redimensionado el área de trabajo. Voy a redimensionar sin necesidad de entrar a avanzado, directamente acá. Voy a decir que quiero unos 800 y acá quiero aproximadamente, esta vez lo vamos a mantener 450 y ahora me voy a acercar acá. Muy bien, para hacer zoom tenemos en esta parte acá, por ejemplo, tenemos para ajustar a ventana, se ajusta justo a lo que yo estoy haciendo de esa manera. Entonces también puede ser bastante útil, lo podemos dejar ahí, o puedo yo decir, por ejemplo, en esta parte mostrar al 25% o al 100%. Generalmente, para tener la certidumbre de cómo va a salir nuestra animación, lo dejamos muchas veces en 100%, porque de esa manera se va a ver mucho mejor cada uno de los elementos. Es una especie de, como resultado final más o menos, la percepción al 100%. Puedo agrandarlo hasta 800%. Muy bien, cuando pongo elementos mucho más grandes, si pongo acá mostrar todo, e incluso esos elementos que se están desbordando, igualmente nos va a mostrar. Voy a agregar otra vez con control R, voy a agregar otro elemento acá, por ejemplo este. Muy bien,
Voy a hacer haciendo clic con la barra espaciadora y moviendo con el botón izquierdo del ratón puedo recorrer, pero mi área de trabajo es hasta acá, solo hasta esta línea negra. Entonces en este instante, si hago en este lugar acá, por ejemplo, recortar el contenido fuera de escenario, vemos que solo puedo apreciar lo que está dentro del contenido, dentro de mi área de trabajo, dentro de este espacio. Y lógicamente eso estaría bien porque lo que va a salir al final de cuentas es esto, y todo lo que sobra acá no va a salir. Para comenzar a probar el trabajo voy a hacer control enter o venir al igual que podría hacerlo acá, por ejemplo, venir a la parte acá de control y decir probar. Entonces es lo mismo, a partir de ahora en lugar de venir hasta control y apretar probar, directamente control intro, y ahora me aparece en esta parte. Y como apreciamos, me ha cortado el escenario porque exclusivamente estoy trabajando en esto, no estoy trabajando en el otro. Entonces voy a venir nuevamente y vemos que esto es muy útil cuando yo solo quiero ver lo que va a salir en escena y no lo demás. Por otra parte, si yo recorro de esta manera y quiero regresar a mi área de trabajo exclusivamente, no tengo que hacer nuevamente esta acción, no tengo que venir así, recorrer poco a poco y nada de ello. Si hago acá clic en esta parte, centro exclusivamente en el escenario. Ya tengo nuevamente mi área de trabajo en la parte central. Por otra parte, tenemos acá para editar símbolos. Enseguida vamos a ver esto de los símbolos. Voy a agregar acá un nuevo símbolo. Muy bien. Voy a crear acá. Ahora sí. Muy bien. Y esto lo voy a esconder. Esto lo voy a convertir en símbolo. Más adelante vamos a ver los símbolos. No hay problema, solo queremos poner un ejemplo. Ok. Cuando yo tengo acá un símbolo como esto, entonces desde esta parte puedo venir y editar. En este caso es el símbolo número 2. Hago clic y me ha ingresado, también más adelante vamos a ver el anidamiento, me ha ingresado a modificar exclusivamente esto. Saliendo nuevamente de modificar, vamos a ver que ahora tengo la modificación respectiva de dicho elemento. Entonces acá mi símbolo ahora he visto que se ha cambiado a través de esta opción. Si tuviese varias escenas en esta parte, puedo acudir a ellas. Es importante especificar esto de las escenas. Cada que yo voy a trabajar acá, me crea automáticamente una escena. Acá está, en esta parte me indica el nombre escena 1 y el símbolo de escena en cuestión. Muy bien, y yo puedo trabajar mediante varias escenas. ¿Cómo corresponde eso? Por ejemplo, esta es la escena 1. Entonces, en la escena 1 hago toda mi animación hasta el fotograma 30 aproximadamente. Luego puedo crear otra nueva escena y nuevamente va a continuar a partir del fotograma 30. Pero resulta ya concebido en este nuevo Adobe Animate, ya no en Flash. Entonces ha concebido que trabajar con escenas puede ser muy conflictivo. ¿Por qué? Porque por ejemplo acá puedo trabajar con ciertos fotogramas, por ejemplo 24, la escena número 2 puedo trabajar con 32, las animaciones no se van a integrar muy bien y todo lo demás. Entonces, al concebir que existen muchos conflictos que pueden generarse del mismo, ha recomendado, e incluso acá ya no me permite trabajar en escenas y lo ha quitado. Si trabajo un documento nuevo de ActionScript, por ejemplo 3, en aceptar, entonces ahora sí podría crear acá muchas más escenas. Por ejemplo, si vengo acá a insertar, digo escena, y acá tengo ahora otra escena, la escena 2. Si vengo a esta parte, tengo escena 1, con la que ha venido por defecto. Vamos a poner esto de esa manera. Lo voy a cambiar de color. Y en la escena 2, tendría acá un círculo. Vamos a cambiarlo de color. Muy bien. Entonces, en escena 1 es como trabajar hasta cierta parte y la continuación puede hacerse a través de escena 2. Sí se puede trabajar así en ActionScript, pero cuando yo quiero hacer ello acá en insertar, por ejemplo, escena, no me permite porque estoy trabajando en Canvas y
Así también nos vamos a evitar de muchos problemas al trabajar con la misma. Entonces, no trabajemos con varias escenas, sino con una sola. Ahora vamos a ver lo que sería la parte de regla, cuadrículas y ajustes a píxel. Cuando trabajamos nosotros acá en un nuevo elemento, voy a eliminar las capas inferiores. Puede ser que esté trabajando acá con un elemento concreto y específico. Vamos a cambiar de color para que se vea de manera diferente. Acá está. Muy bien. Cuando trabajo con un elemento puedo necesitar de determinadas ayudas para saber el tamaño o por lo menos guiarme a través de mi espacio de trabajo. Entonces, entre ellas tenemos la regla en primera instancia. Puedo venir acá a ver. Dentro del mismo tengo acá reglas. Entonces hago clic y acá me ha aparecido en este momento esta regla tanto en la parte superior como en la parte izquierda. Entonces a medida que yo voy recorriendo me aparece un punto rojo como vemos acá al principio de mi figura en sentido vertical y acá también. Y en la parte izquierda similarmente me ha aparecido desde este lugar hay una línea roja y acá otra línea roja. Entonces me da una pista absoluta en donde comienza y en donde termina. Entonces yo tengo acá la certidumbre perfectamente de saber cuánto de espacio va a ocupar, por ejemplo desde el principio. Acá me indica que es 440 y algo. Entonces yo puedo saber en esta parte. Hago clic aquí por ejemplo y efectivamente vemos que el ancho es 440. Entonces acá similarmente nos aparece con esa medida. Y de alto yo puedo decir por ejemplo que sea 200. Y si nosotros nos percatamos acá, nos acercamos un poco más y vemos que esta figura, ahora cuando yo lo muevo desde acá, este punto rojo, esta línea roja y acá me deja en el 200 porque efectivamente tiene 200 y en el ancho me muestra similarmente. Aparte de manejar la regla que nos vendría muy bien, podemos manejar otros elementos. Por ejemplo acá, si quiero que sea mucho más minucioso el trabajo, especialmente para dibujo, cuando hacemos una especie de cuadrículas que nos van a guiar tanto para copiar elementos o dibujos o figuras como para organizarlas. Entonces también en la parte de insertar, en este caso la parte de ver, tenemos acá cuadrícula y digo mostrar cuadrícula y acá está la cuadrícula, pero puede resultarme que son muy pequeños estos, aunque hasta cierto punto me parecería interesante poder manejar el mismo. Para otras circunstancias puedo necesitar un poco más grande. Entonces nuevamente voy a venir a la parte de ver y en la parte de cuadrícula voy a decir editar cuadrícula y voy a decir por ejemplo el color. Puedo utilizar un color verde como esto o un color muy tenue como esto por ejemplo, y aparte de ello el ancho voy a decir 50 píxeles y el alto 50 píxeles. Ya me muestra en esta parte la vista previa y voy a decir guardar como predeterminado y a partir de ahora cada que muestre la cuadrícula en todos los trabajos se va a ver de este tamaño. Entonces voy a decir acá por ejemplo precisión de ajuste puede ser al estar cerca, estándar en este caso, es cuando yo recorra mi elemento se va a ir acoplando a la cuadrícula. Una especie de imán se va a ir acoplando a los elementos de la cuadrícula. Pero si le digo que debe estar muy cerca, entonces solo cuando esté cerca del elemento de la cuadrícula, de estas líneas de columnas o filas, recién se van a pegar, de lo contrario no se van a pegar. Entonces puedo decir acá, estando muy lejos, no hay problema, automáticamente se va a pegar. Entonces digo aceptar y ahora en este elemento cuando voy arrastrando, vamos observando cómo automáticamente se va imantando al lado izquierdo, aunque esté un poco lejos, me lo jala a la fuerza. Entonces de esa manera voy arrastrando y se va acoplando. Aparte de ello, puedo venir acá a ver nuevamente cuadrícula y decir que no quiero cuadrícula. Puedo también tener una serie de guías. Estas guías, por ejemplo acá, si arrastro desde la regla, tengo unas guías las cuales me va a permitir también trabajar de mejor manera. Estas guías puedo moverlos de esa forma. Voy a arrastrar desde la regla acá, desde cualquier parte, por ejemplo desde el 100 hasta el 500. Entonces yo ya sé
que desde el 100 hasta el 500 hay 400 píxeles que yo podría manejar. Entonces puedo ir de esta manera. Voy a decir en esta parte, para que no se imante exclusivamente a esa parte, voy a venir a ver cuadrícula, editar cuadrícula, y voy a decir acá estándar, voy a decir aceptar, y voy a decir que no quiero que se ajuste a cuadrícula. Entonces ahora sí tengo mayor movimiento de mi elemento. Muy bien, entonces entre esta medida acá voy a hacer con la letra K, en este caso la letra Q, solo la letra Q nada más. Voy a acoplarlo de esa manera, o voy a venir hasta aquí, y ahora sí. Entonces me ha servido esta regla para manejar de esa manera, teniendo puntos de referencias exactos. Si vengo acá, por ejemplo en las guías, acá digo bloquear guías, en este momento no puedo editarlas, arrastro, quiero moverlo, reorganizarlo, no puedo. Sí puedo crear otra, pero una vez creada ya no puedo otra vez moverme a través de ellas, o sea, no puedo recorrer si me he equivocado, y ahí se va a quedar fijo. Entonces voy a venir otra vez a guías y voy a decir que no quiero bloquear. También puedo en las guías editarlas, y digo acá mostrar guías para que se visualice. Puedo decir ajustar a guías, así que mi elemento se va a imantar, pero en este caso a las guías. Por ejemplo, acá no se ha imantado, y aquí voy a decir que sí quiero que se imante. Y bloquear guías, no quiero bloquearlos, quiero moverme libremente las guías, recorrer de un lado para otro. Y voy a decir que puede estar cerca para que recién se imante a las guías. O estándar, voy a decir estándar y voy a decir aceptar. Ahora voy a moverme, y cuando estoy cerca de una guía en esta parte, automáticamente se imanta en esta manera. Muy bien. Puedo también dejar de ver las guías, lo vamos a esconder. Acá guías, voy a venir a editar guías, voy a decir que no quiero mostrar, no quiero ajustar, y lo voy a dejar aceptar. Muy bien. Otro de lo que tenemos para guiarnos, que nos va a facilitar la tarea, es el ajuste a píxel. Nosotros tenemos acá en ver ajustes. Por ejemplo, teníamos para ajustar a la cuadrícula, no estaba activado acá, lo hemos activado directamente desde sus opciones de cuadrícula acá. Igualmente en guías lo hemos editado para que se ajuste, pero desde edición de guía. Pero acá podemos acceder a las mismas opciones, ajustar acá, por ejemplo, habilitar esta opción para que se ajusten, ya sea a cuadrícula, a guías o a píxeles, al igual que a objetos. Vamos a ver esto de píxeles. Si yo digo ahora, en este momento, antes de activarlo, vamos a ver acá. Cuando yo muevo este elemento, si vengo en esta parte, por ejemplo, posición y tamaño, en la parte de propiedades, acá aprecio que en el eje X y en el eje Y tengo la posición exacta. Por ejemplo, acá es 152,05. Esa es la posición exacta en el eje Y, en el eje X a partir de este punto. Muy bien. Si lo hago de esta manera, recorremos totalmente hasta el borde. Vemos acá que me ha tomado el punto de referencia acá en esta parte, exclusivamente en esta parte, como si esto se encontrara ahí. Entonces ahora me dice en el eje X está 0, en el eje Y está 0. Lógicamente que puedo cambiar, ponerlo por ejemplo 50, y acá ponerlo 50. Entonces 50 píxeles el recorrido de arriba y de la izquierda. Y en este momento lo he hecho de manera exacta, pero cuando yo quiero mover de esa forma, por ejemplo, puede que no se ajuste exactamente donde yo quiero. Como vemos así, tengo mucha libertad, pero no se ajusta a píxel exactamente. Acá por ejemplo me dice 55.05. Si yo puedo activar esta opción, venir a ajustes, ajustes a píxel, entonces cuando yo me vaya moviendo, automáticamente se va a ajustar a esos píxeles. Entonces tenemos acá, por ejemplo, vamos a recorrer, vamos a poner en primera instancia acá, por ejemplo, 82, y a partir de ahora, cuando yo vaya recorriendo, acá observamos que en el eje X y eje Y efectivamente no me está
poniendo los decimales correspondientes. ¿Por qué? Porque se está ajustando a píxel. No debemos olvidar el concepto de píxel propiamente, son los cuadraditos que se suele visualizar acá. Por ejemplo, hasta la parte izquierda todo el ancho serían 800 de esos cuadraditos. Entonces 800 cuadraditos sería píxel. Es necesario que revisen en internet el concepto de píxel y la manera en la cual se representa. Entonces, para entender mejor esto, cómo se acopla a píxel. Aparte de ello, cuando yo tengo dos objetos, vamos a hacer así y voy a copiar en este instante con la tecla Alt y arrastrando con el botón izquierdo del ratón he copiado. Entonces yo si vengo acá a ver y ajustes, digo ajustes a objeto, ya está activado. Entonces cuando yo voy recorriendo esto, observamos estas guías y se va acoplando automáticamente a mi objeto. Si voy a recorrer de esta manera, observamos cómo se va acoplando. Entonces también teniendo en cuenta acá su eje y acá también, si voy arrastrando, observamos que se acopla similarmente en las mismas coordenadas. Entonces estas guías inteligentes y esta forma de acoplarse automáticamente de manera imantada acá me lo jala antes de llegar al punto, ya me lo jala para decir que está alineado dos elementos. Cuando vamos a trabajar con elementos precisos, eso es muy importante para saber exactamente que están alineados dichos objetos. Cuando manejamos varios objetos, podemos necesitar que dichos elementos se vayan alineando. Es que cuando son muchos, requerimos dicho factor para poder organizarlo. Acá tenemos uno, acá tengo otro, de esa manera, y acá tengo varios objetos. Voy a cambiar de color, voy a poner otro color diferente para cada uno de ellos, para que veamos cómo está funcionando. Muy bien. Yo voy a seleccionar todos estos elementos y ahora acá ya tengo alineación. En ventana también podemos conseguir acá alineación y puedo decir que todos los elementos seleccionados se vayan a alinear en la parte superior. Entonces se ha alineado en la parte superior, pero como tengo activado esto de alinear en escenario, entonces me he tomado como punto de referencia todo mi escenario. Entonces voy a hacer control Z. Si quito esto, ahora el punto de referencia para la alineación superior va a ser el elemento que está más arriba. Entonces hago así, y como el de la izquierda era el que se encontraba más arriba, entonces efectivamente ha tenido ese resultado. Voy a hacer control Z y ahora en la parte de abajo, el elemento que más abajo está es este. Por lo tanto, si voy a decir así, con esto vemos de esta manera. Entonces podemos, por ejemplo, acá alinear verticalmente tomando en cuenta sus ejes y vemos que ahora está alineado en base a sus ejes centrales de cada uno. Por ejemplo, acá este es su punto, este exactamente, acá también este negro, estos dos puntos es su eje central, acá también es sentido horizontal y todos están alineados en base a ello. Muy bien, voy a seleccionar nuevamente todo. Tengo acá para distribuir los elementos, por ejemplo, la distancia entre el rojo y este color. Voy a cambiar de color para notarlo más. Muy bien, entre el rojo y el verde la distancia es diferente entre el verde y el gris y entre el gris y el azul. Si todos quiero que estén a la misma distancia uniformemente, entonces en alineación también puedo hacer eso. Y acá voy a distribuir, y al distribuir horizontalmente, ahora prácticamente me lo ha tomado en cuenta y nuevamente me lo ha alineado. Acá por ejemplo, acá tenemos también para distribuir verticalmente. Acá tenemos para distribuir lo que sería al borde derecho, al borde izquierdo, y está tomando muchos parámetros. También coincidir tamaño y espacio. De esa manera está forzando todo ello. Muy bien. Principalmente eso vamos a tomar en cuenta para alinear al centro, a la izquierda, derecha, superior, inferior y todo ello. Vamos a continuar y ahora vamos a ver la parte de organizar. Si yo genero acá un elemento y voy a generar acá otro elemento también, un óvalo,
pero voy a cambiar de color. Entonces voy a decir que esto sea cualquier otro color, pero que sea diferente a esto. Ahora es uno verde y uno rojo. Si yo me posiciono ahí y luego vamos a hacer color diferente y quiero ponerlo su respectivo relleno acá. Y aparte de su relleno, como ya se encuentra de este color, voy a poner lo que sería un trazo. Más adelante vamos a ver los trazos. Y voy a cambiar el color de trazo. Esto quiero más grueso el trazo. Y el trazo va a ser también mucho más grueso y de otro color diferente, totalmente diferente, como amarillo. Muy bien. Vamos a ver así. Vamos a ver de esta manera. Ahora voy a convertirlo en objeto. En este caso, para poder ponerlo en la biblioteca, puedo venir acá y convertir en símbolo. Y voy a decir que este símbolo sea círculo. Solo para el ejemplo, más adelante vamos a ver todo lo de símbolo. F8 otra vez. Cuadrado. Muy bien. Tengo este símbolo y está detrás de esto. Voy a copiar esto y voy a cambiar acá de ese tamaño. Muy bien. Como vemos, esto está detrás de esto. Y si me acoplo así, primero está delante esto, luego atrás está esto y mucho más atrás está esto. Puedo reorganizar cada uno de ellos. Por ejemplo, si hago clic con el botón derecho, puedo venir acá y comenzar a organizar en esta parte donde dice organizar. Puedo traer totalmente al frente y me ha recorrido de uno solo hacia el frente. Voy a hacer control Z y puedo hacer uno por uno. Por ejemplo, acá en organizar y voy a decir traer hacia adelante solamente un puesto. Otra vez hago la misma acción acá, organizar, traer hacia adelante y otra vez un puesto. Uno por uno me ha ido recorriendo. Igual puedo hacer con cualquiera de estos elementos. Entonces, para organizar tenemos eso. Lo mismo acá, por ejemplo, en esta parte de modificar, tenemos también para organizar, pero nosotros lo hemos hecho con el botón derecho, que sería lo mismo, para no tener que venir a modificar y organizar. Entonces tenemos ahí, cuando vamos a trabajar nosotros con diferentes elementos vectoriales especialmente, podemos requerir que cada uno de ellos esté distribuido acá en capas. Por ejemplo, puedo hacer un objeto, esto sería una especie de cabeza, y luego no es necesario trabajar en la misma capa con el cuerpo. Puedo hacerlo aparte en este momento de esa manera. Entonces yo tengo dos objetos distribuidos. Para facilitarnos el trabajo, en lugar de poner uno por uno, podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, acá voy a eliminar esto y solo me voy a quedar acá con un par de elementos diferentes. Muy bien, voy a cambiar también color a estos para diferenciarlo. Muy bien, por el momento lo voy a dejar así por cuestión de tiempo y voy a seleccionar todos estos. Una vez que he seleccionado todo esto, hagamos cuenta de que tenemos muchísimos más. Poner cada uno de estos en una capa, porque lo más adecuado es trabajar independientemente cada elemento en una capa. Poner cada uno de estos nos va a tomar muchísimo tiempo realmente, porque si tuviéramos más, nos tomaría realmente mucho. Entonces puedo marcar todo de uno solo, o hemos indicado también que con control A se marca todo. Venimos a la parte acá de modificar y en la línea de tiempo puedo decir distribuir en capas. Ahora me ha puesto en todos estos elementos cada uno en una capa. Entonces ahora hago doble clic, vemos en esta parte que me ha marcado la capa número 8. Si hago doble clic acá, me ha marcado la capa número 4, haciendo aquí la capa 11 y así sucesivamente. Si nosotros tuviéramos unos 20 o 30 elementos y queremos manejarlos en capa, entonces ya sabemos cómo hacerlo y no tomarnos el tiempo de hacerlo uno por uno, recorriendo, copiando, pegando y todo ello. Esto vamos a necesitar muy seguido, no tenemos que olvidarnos esto. ¿Por qué? Porque
Resulta que trabajamos con vectores, generalmente trabajamos con vectores y los vectores tienen muchos elementos que lo componen cuando formamos figuras complejas. Entonces, por una parte tenemos, por ejemplo, una persona, su cabeza, armamos por otra parte su cuerpo, por otra parte sus piernas y así sucesivamente. Entonces, si queremos distribuir todos ellos o manejarlo, en el fondo sí podemos convertirlo en símbolo, pero también podemos hacer que cuando ya estamos dentro del símbolo acá sean independientes para manejarlo. Entonces, de esa manera nosotros vamos a proceder. Dentro de este mismo ámbito, como estamos viendo, principalmente para acostumbrarnos a organizar los elementos, distribuir todo ello, solo por cuestión ahora vamos a ver por cuestión de tiempo cómo podemos importar gran parte de nuestros elementos que tenemos, o sea, gran parte de nuestros recursos podemos importarlos acá. ¿Qué formato nos posibilita importar a Adobe Animate? Entonces, hay muchísimos formatos, pero entre los más importantes estaría, voy a hacer control R y acá tenemos todos los formatos, nos indica estos son todos los formatos que se puede abrir: WAV, MP3, JPG, JPG, GIF, PNG, BNP, BMP, acá DIP, FLV, AI de Internet Explorer, SVG, esto de los vectores que hemos dicho, PSD de Photoshop y SWF, que era anteriormente lo que se solía utilizar cuando trabajábamos con ActionScript. Entonces WAV es de audio propiamente, sin compresión, MP3, audio comprimido, JPG, imagen, JPG, el estándar similar a JPG, GIF es una imagen, ya puede ser esto un bitmap pero con transparencia también que nos permite, o GIF animado. PNG, una imagen que se utiliza también con transparencia principalmente por eso. BMP, que es estándar ya. Esto de FLV, video propio de Flash, y acá, como ya hemos dicho, de Illustrator. Entonces tenemos todos esos formatos y acá vamos a ver ahora en este momento. Vamos a comenzar a abrir esto que sería acá un programa propiamente SWF. Esta es una animación ya terminada en este formato antiguo de Flash. Podemos nosotros importarlo y vamos a ver. Voy a apretar abrir y ahora va a comenzar a procesar el mismo. Estamos importando ese formato. Muy bien, vamos a esperar que termine todo el proceso. Podemos hacer recuerdo que dicho elemento es esto. Voy a hacer doble clic. Es esta animación que estamos viendo en este instante, el cual dibuja un sujeto, ahí un monigote, y dicho monigote comienza con su animación respectiva. Entonces, a través de una interfaz de Flash propiamente, comienza a interactuar el sujeto. Ahí tenemos, vamos a ver en este momento, de esa manera. Ahora sí, vemos toda la interfaz, que enseguida vamos a ver, aquí está su línea de tiempo y todo ello. Entonces, eso es lo que me está en este momento importando toda esa animación para que podamos editarlo nosotros. Vamos a esperar un par de segundos porque son muchísimos fotogramas los cuales están interviniendo. Una vez ahora que ya todo ha recuperado la información, podemos apreciar acá todos los fotogramas y vamos recorriendo nosotros. Desde el principio puedo apretar play y vemos ahora cómo va dibujando, y en la parte inferior se va mostrando los fotogramas. Entonces toda esta animación ya está incluida en cada uno de los fotogramas a través de diferentes elementos agregados simultáneamente. Principalmente lo que se suele hacer es trabajar con símbolos. Vamos a trabajar constantemente con símbolos y más adelante vamos a ver cómo se crean símbolos, se modifican y todo ello. Entonces acá está totalmente hasta el final. Si yo en este momento aprieto pause, voy a recorrer un poco más, aproximadamente hasta ahí, y ahora voy a acercarme un poco más. Especialmente quiero en ese fotograma acá. Muy bien,
en este fotograma me encuentro todos estos elementos. Si hago clic en cada uno de ellos, por ejemplo, son totalmente independientes. Entonces, todos ellos los estoy editando yo a través de la importación que he hecho. Como vemos, todo esto lo ha debido tomar muchísimo tiempo hacer todas estas animaciones realmente, porque cada una de ellas tiene elementos y subelementos. Entonces, incluso si yo viniese acá y diría que quiero editar esto, podría buscar acá muchos de los más símbolos. Acá en biblioteca vemos que me ha creado una infinidad de símbolos, porque todos esos están integrados en una animación tan corta. Entonces hago doble clic, ya puedo editar esto. Regresando, más adelante vamos a ver todo ello. Ya he visto el cambio inmediato. Entonces son totalmente editables estos elementos agregados. Muy bien, voy a cerrarlo, no lo voy a guardar. Nuevamente voy a crear otro. Voy a decir en este caso que no quiero ver acá esto de las cuadrículas. Editar cuadrícula, voy a ponerlo. Muy bien. Ahora sí. Muy bien. Y lo voy a decir acá que esté como predeterminado. Voy a hacer aceptar. Muy bien, tenemos acá otra vez nuestro espacio de trabajo. Voy a hacer control R para agregar. Ya hemos visto que podemos agregar un SWF, el formato nativo que era para terminar el proyecto en Flash. Luego tenemos audio, podemos insertar audio. Por ejemplo, hago abrir. Se me ha insertado la biblioteca acá audio. Y en esta parte, por ejemplo, voy a agregar en la línea de tiempo unos 20 fotogramas. Y como lo he insertado acá, se me ha agregado automáticamente a la biblioteca y simultáneamente en la parte de abajo. Entonces tenemos acá, por ejemplo, nuestra onda de audio. Vamos a ver de esa manera. Y en esta parte vemos cómo va transcurriendo el mismo. Aparte de ello, también lo que yo puedo hacer es importar otros. Voy a hacer control R nuevamente. Puedo insertar una imagen JPG, una imagen PNG, puedo importar un diseño PSD. Voy a importar acá un JPG, por ejemplo. Ello tenemos en esta parte nuestra imagen. Luego voy a importar un PNG acá y me mantiene totalmente su transparencia. No es blanco el fondo, sino es totalmente transparente. Como vemos acá, el fondo es transparente. Entonces un JPG, PNG, aparte de ello tengo acá un PSD. Si yo hago ahora abrir, me va a consultar qué es lo que quiero hacer con lo que estoy agregando. Entonces acá tengo todas estas capas dentro de mi elemento. Si vengo acá y digo en esta parte diseño, voy a abrir en Photoshop en este instante y vamos a ver. Vamos a venir acá y esto es el diseño. Entonces tengo acá un texto, tengo acá una imagen de fondo, tengo una forma. Esto es prácticamente vectorial. Acá tengo otra forma y acá tengo otro texto. Entonces en este instante, cuando yo estoy en esta parte, me dice que tenemos texto. Efectivamente tenemos acá el fondo, otro texto, el rectángulo y rectángulo. Entonces para cada uno de estos yo puedo decir acá las configuraciones del mismo. Entonces en forma, acá que sería texto propiamente, puedo decir que sea un texto totalmente editable, aunque pierda sus características propias de elementos adicionales agregados como los efectos. Por ejemplo, acá a este texto yo le he agregado acá una especie de brillo en este lugar. Si vengo acá, dice efectos, bisel y relieve. Entonces yo he agregado acá bisel y relieve. Eso no me va a mantener, pero sí me lo va a convertir en un texto editable. O también puedo convertirlo en contornos vectoriales. No va a ser editable como texto, pero sí va a ser editable como imagen vectorial. O también puedo insertarlo como una imagen plana. Ni siquiera va a ser vector, tampoco va a ser texto editable, va a ser un bitmap. Entonces yo puedo elegir cualquiera de estos para el texto. Voy a decir texto editable para ver que efectivamente sí se puede editar. Luego tenemos para crear un clip de película en base a esto. Y más adelante vamos a ver esto del clip de película. Entonces pongo acá un nombre de instancia también para cada uno de estos. Lo voy a dejar así. No olvidemos pero que cada uno de estos tiene su configuración. Más adelante, como vamos a ver cada una de estas opciones de manera independiente, ya vamos a saber de qué se trata cada uno de estos.
Muy bien. Entonces, una vez que está configurado todo esto, voy a decir que quiero colocar como objetos en su posición original traído desde Photoshop. Y puedo definir el tamaño del escenario según Photoshop. Mi escenario ahora es otro tamaño, no es 800 por 400, pero mi diseño de acá sí es ese tamaño. Entonces, si yo vengo a ver acá, es 800 por 400 mi tamaño de imagen en Photoshop. Entonces lo voy a decir efectivamente que me adapte ahora mi escena, mi área de trabajo al que estoy importando. Y acá vemos ahora todo lo que ha importado y me lo ha puesto en capas e incluso me lo ha puesto algunos con sus nombres correspondientes. Esto, por ejemplo, es un texto editable. Yo le he dicho que sea un texto editable. Si vengo acá, vamos a ver exactamente cuál era el texto editable. Es posible que sea esto. No lo hemos guardado, por lo tanto me ha importado esto como como una forma, entonces como un bitmap. Eso también no, prácticamente parece que no me lo ha editado acá, entonces también es un bitmap. Acá tenemos nuestras imágenes, nuestros elementos. Si hago doble clic acá, por ejemplo, no puedo cambiar esto, es un elemento no editable, acá tampoco. Al momento de importar no le hemos designado esas características. Todos estos son como imágenes bitmaps. Muy bien, pero sí se puede, nosotros no lo hemos hecho, pero sí se puede traer vectores desde Photoshop. Muy bien, vamos a eliminar todo esto. Voy a hacer control Z para retroceder, muchas veces control Z para retroceder a mi espacio donde estaba totalmente en blanco. Muy bien, vamos a esperar. Ahora sí, otra vez voy a hacer control R. Aparte de poder insertar un PSD, podemos aceptar un GIF animado. Voy a decir abrir y acá está mi GIF animado. Entonces yo puedo desde el principio, por ejemplo, vamos a ver, en esta parte se observa cómo se va moviendo el elemento. Entonces vemos ahora sí cómo va recorriendo el GIF animado. Vamos a hacer otra vez control Z. Muy bien, voy a hacer control R y nuevamente voy a regresar. Acá tengo otro GIF, pero este no es animado, es una imagen pura. Aparte de ello, tenemos para traer desde Illustrator en esta parte. Por ejemplo, acá tengo persona, voy a decir abrir, y ahora estoy trayendo desde Illustrator y también me aparecen las características que debería configurar en cada uno de las capas. Acá está. Para cada uno de estos elementos tiene su propia configuración. Yo le voy a decir que todo esto me lo importe como está. Voy a decir importar y en este momento se encuentra acá mi imagen. Esto por una parte está como agrupado, esto está como vemos píxeles puros. Yo puedo hacer los cambios porque son vectoriales, entonces puedo modificarlos. Como vemos, son totalmente adaptables. Uno de los ideales de trabajo con Adobe Animate es traer nuestros diseños mucho más sofisticados hechos en Illustrator y animarlos acá. Es una modalidad de trabajo bastante buena, que aunque nosotros contamos con herramientas bastante versátiles y muy buenas acá, sabemos que el especialista en vectores siempre va a ser Illustrator. Muy bien, voy a hacer control R nuevamente. Ya estamos insertando acá. Ahora puedo insertar otro formato que sería SVG, esto de vectores también, en este formato estándar que hemos analizado en la parte de teoría. Voy a decir ahora abrir y me dice de qué manera queremos importarlo. Voy a decir importar cada trazo en una capa distinta. Entonces puedo ponerlo de esa manera también, o importar cada trazo en un fotograma clave distinto. Voy a decir esto, voy a aceptar y acá está. Por una parte tenemos la cabeza, por otra parte tenemos esto. Todo esto está en el código SVG, porque si yo vengo ahora acá y busco dónde está este formato, voy a abrir, puedo abrir con brackets, prácticamente es su editor por defecto de bastante bueno que nos trae el propio Adobe, independiente de toda la suite. Acá tenemos todo el código necesario que se ha creado internamente, el que crea automáticamente
de manera interna SVG a través de coordenadas y todo ello. Entonces todo esto es el código SVG y nosotros acá hemos logrado importarlo de manera muy fácil directamente con el resultado. Entonces podemos cambiar también acá y hacer las modificaciones respectivas como a nosotros realmente nos parezca. Si yo quiero importar video también podemos hacerlo. Si voy a trabajar por ejemplo con ActionScript, acá voy a decir aceptar, entonces puedo hacer control R también y voy a venir acá, o si no, en la parte de archivo voy a venir a importar y voy a decir video. Entonces me aparece esta opción y voy a decir que quiero examinar y puedo insertar video, por ejemplo MP4, que sería ese estándar, como hemos indicado. Prácticamente está dejando este tipo de video Adobe, toda la suite Adobe está evitando utilizar este tipo de formato, aunque ellos mismos lo hayan creado, y están optando por otro que sería el MP4, ya que el MP4 está dentro de las características de los lenguajes de programación totalmente aceptables. En este caso, la codificación H264, entonces esto está con el H264 y esto con el formato FLV. Entonces podemos nosotros importar cualquiera de ellos. Voy a hacer de esto exclusivamente, o puedo utilizar también estos que son más modernos. Voy a decir abrir. Debemos recordar que están discontinuando el uso de FLV tanto en Premiere como en After Effects. Muy bien, una vez que ya hemos dicho acá, voy a decir siguiente y me dice qué tipo de reproductor. Podemos utilizar muchas plantillas acá, cualquiera de estos, como observamos acá, y digo siguiente y me dice acá todo lo demás, los detalles. Entonces voy a decir acá finalizar. En este momento me lo va a importar en esta parte. Muy bien, ya tengo acá, pero el video es bastante grande, pues es HD, posiblemente Full HD. Entonces voy a hacer clic acá, propiedades, y voy a venir acá a ajustes. Dentro del mismo voy a decir que quiero coincidir y voy a decir aceptar. Entonces ahora se ha adaptado a mi área de trabajo. Y en la parte inferior vemos aquí que me ha creado este reproductor. Y ahora si hago control enter, me va a generar el mismo. Acá tenemos, como podemos observar, y es bastante grande. Entonces podemos también, vamos a cerrarlo en este instante, tener control del mismo. Entonces también se puede importar video y muchos más formatos, como hemos observado. Para terminar esta parte vamos a ver algo también interesante. Vamos a poner acá, prácticamente ya tenemos lo que es Canvas. Muy bien, tenemos nosotros para poder agrupar y desagrupar diferentes elementos. ¿A qué corresponde esto? Por ejemplo, estoy utilizando un cuadrado y esto. Entonces esto lo voy a quitar ambos. Más adelante vamos a ver cómo cambiar. Voy a cambiarlo acá de color. Muy bien, estoy utilizando ambos elementos, pero están dentro de una misma capa. Si yo quiero utilizar esto de una manera uniforme, puedo agruparlo. Selecciono los dos, hago clic con el botón derecho y puedo venir en este momento a esta parte de convertir en símbolo. Hago convertir en símbolo. Más adelante vamos a ver también estos tres con muchísimo detalle. Y voy a decir que quiero formas, que titule formas. Voy a decir aceptar y ahora está agrupado esto. Si vengo a biblioteca, acá está formas y vemos efectivamente que dentro del mismo se encuentran ambos. Para poder ingresar y editar nuevamente no tengo que desagruparlo, no tengo que eliminar forma. Entonces yo ingreso haciendo doble clic y en la parte superior tenemos una especie de migas de pan. Acá tenemos escena 1 y formas. Entonces en primera instancia yo puedo cambiar esto y vemos inmediatamente como en la parte derecha acá en la biblioteca se ven los cambios inmediatos. Entonces tengo acá dos elementos y para retornar nuevamente hago clic en la parte superior acá en las migas de pan, escena, y ahora tengo otra vez mi objeto. Más adelante vamos a ver con mucho detalle los objetos porque son de mucha importancia. Entonces cuando yo
nuevamente vuelvo a traer acá mi otro objeto, prácticamente ya está con las modificaciones que he hecho acá. Entonces es una forma de manejar, una forma de anidar para no acumularnos en capas o en elementos a uno tras otro. Entonces acá lo voy a eliminar y voy a crear otro. Si yo selecciono ambos también, puedo venir a esa parte acá de modificar y voy a decir agrupar acá, y ahora está agrupado. Aunque esto no es propiamente un símbolo, no es un símbolo, pero igual está agrupado. Si hago doble clic, puedo ingresar y modificar también los mismos. Entonces es otra forma. Regreso yo nuevamente, acá me dice grupo, no es símbolo. Entonces regreso, veo acá los cambios y puedo manejar ambos simultáneamente, no importa el color, la forma ni nada de ello. Si esto quiero convertirlo en símbolo para reutilizarlo una y otra vez, puedo hacerlo acá. Voy a venir a modificar y convertir en símbolo, y acá digo mi forma, vamos a poner 2. Entonces ahora recién se encuentra acá en la parte de biblioteca independientemente del otro. Entonces hago doble clic y sigue agrupado. Acá vemos escena 1, mi forma, este símbolo que representaría clip de película, y ahora hago otra vez doble clic y recién he ingresado porque todo el grupo estaba ya acá dentro de este elemento. Entonces acá dice 2 elementos los cuales constituyen. Regreso nuevamente a escena. Dentro de esto está, esto es el símbolo. Ingreso a símbolo, dentro del símbolo está agrupado. Ingreso a la agrupación, dentro de ellos están los elementos individuales. E incluso acá puedo generar varios elementos, por ejemplo esto. Yo los vuelvo a agrupar. Estos vamos a ver así. Muy bien. Estos dos voy a volver a agruparlo. Vengo acá a lo que sería modificar, agrupar. Y ahora si vuelvo a ingresar, otra vez estoy dentro del mismo. Entonces estoy modificando. Y lo que me interesa de hacer todas estas acciones son en la parte superior, a esto que serían las migas de pan. Acá tenemos escena 1. Dentro de escena 1 tenemos lo que es un símbolo que se llama mi forma 2. Dentro de mi forma 2 tenemos un grupo. Dentro de ese grupo tenemos otro subgrupo. Y así sucesivamente podemos ir anidando muchísimos más. Eso es lo más importante. Entonces, ahora ya sabemos cómo seguir más y más anidando. ¿Para qué nos sirve eso? Por ejemplo, la cabeza, si dibujo una cabeza de una persona, imaginemos que hacemos todo el cuerpo completo de una persona. Entonces la cabeza va a estar, para animarlo aparte, puede estar en un símbolo o grupo. Dentro de la cabeza va a estar toda la cara, acá aparte del cabello, aparte del cuello, va a estar toda la cara. Entonces sería un nivel más, sería el segundo nivel. Dentro de dicha cara estaría ambos ojos, sería el tercer nivel. Dentro de ambos ojos estaría un ojo, entonces sería el cuarto nivel, y así sucesivamente. Entonces ese anidamiento sí es importante y vamos a necesitar constantemente. Claro que en objetos complejos el anidamiento es muchísimo más que en objetos simples. Y por último, en esta parte vamos a venir a ver acá a ventana y tenemos acá lo que sería componentes. Esto de componentes es para que nosotros trabajemos con elementos preelaborados, principalmente cuando va a haber interactividad. Si nos damos cuenta, gran parte de estos son los utilizados ya por HTML, PHP suelen utilizar esto para enviar, recuperar información de determinados formularios. Como se integra perfectamente Canvas HTML5 a HTML propiamente, entonces podemos utilizar todo esto de manera libre. Por ejemplo, el botón lo arrastro y luego acá en propiedades podría yo editar la etiqueta, la clase. Sabemos que a través de clases no solo se trabaja en lo que corresponde a CSS, sino también a JavaScript. Entonces acá
puedo trabajar de manera mucho más avanzada con estos elementos interactivos, e incluso gran parte de estos son de formularios. Igual acá tenemos de la librería de jQuery. Muy bien, vamos a cerrar esto y enseguida vamos a continuar con el panel que sería de propiedades.